Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy tenemos un formato diferente para un tema muy interesante y muy importante en los días de hoy, el día de hoy, que es el medio ambiente. Como yo no soy una eminencia en la materia, hoy he buscado ayuda. Un familiar que os presentaré después de la entradilla nos va a dar toda la información necesaria para poder entender en qué medida reducimos el impacto medioambiental con un vehículo eléctrico, al margen de otra serie de datos que creo que son de muchísimo interés. Si os parece, vemos entradilla y después a la vuelta ya estaremos con él. Hola a todos, pues un poco como os avancé la entradilla, hoy tenía una pequeña colaboración. El tema que vamos a abordar es el medio ambiente. Cristian, aparte de familia, que es mi cuñado, es una persona que siempre ha estado ha tenido mucha inquietud por el medio ambiente, lo aplica en su trabajo y ahora le he puesto en el pequeño aprieto, pequeño marrón, de echarme una mano con el tema medioambiental relacionado sobre todo al vehículo eléctrico, ¿no? Se ha preparado varios bloques de información. El primero, si no me he enterado mal, es la normativa, es Correcto. un poco la que va a marcar la pauta en los próximos años a los fabricantes. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar mucho porque yo soy el que menos controla quizás de la materia. Si te parece, Cristian, cuéntanos. Buenas tardes a todos y aquí estamos para explicar un poquillo unas pequeñas pinceladas de lo que, pues, como ha dicho Pablo, siempre me ha interesado mucho el tema del medio ambiente, trabajo en el departamento de medio ambiente de una multinacional y bueno, un poco lo que yo entiendo, lo que yo sé y pinceladas a grandes rasgos de lo que es información que creo que puede resultar útil para la gente, para la usuaria y gente que a lo mejor no está muy relacionada con el tema de los coches eléctricos, del consumo de CO2 y de la contaminación que también emiten, porque también emiten contaminación, no tanta a lo mejor como, ya lo veremos, como un coche de combustión a lo largo de toda la vida útil, pero bueno, también tiene su truco y como siempre la información es según la fuente que te la diga y según los intereses que tenga, pues va a ir hacia un lado o hacia el otro. Entonces, bueno, yo creo que es importante primero hablar de lo que tenemos a día de hoy como normativa para ponernos un poco en el contexto cultural y legislativo que mueve todo el tema de los coches eléctricos. Actualmente, el día 1 de enero ha entrado en vigor una normativa en la que se lleva trabajando aproximadamente del año 2008-2009, que eran unos mínimos que se fijaron por entonces acerca de la emisión que tiene que tener un coche en gramos por CO2 cada 100 kilómetros. Es decir, lo que fija la normativa europea es la contaminación o el CO2 que se produce durante un kilómetro y lo valora en gramos. Pues la normativa actual vigente que hay es la normativa que yo le he puesto el pequeño hashtag de 95, porque es el número que se repite durante varias fases de la normativa. Es decir, es una normativa que te limita a 95 gramos de CO2 por cada kilómetro recorrido de un vehículo y cada gramo de más que supere ese vehículo llevará una penalización para el fabricante de 95 euros. Claro, 95 euros para un fabricante importante es una cantidad irrisoria, pero ya veremos luego como, claro, 95 euros por cada gramo y por cada coche, ya veremos cómo se mueve el mercado porque, claro, estamos hablando de cantidades muy grandes. Entonces, esta normativa, como hemos dicho antes, empezó a desarrollarse hace más de 10 años y era una normativa que tenía que estar en vigor en el año 2019-2020. ¿Qué pasa? Que según se fue llegando al año que tenían como tope, ya en 2017-2018 veían que era imposible de cumplir y dijeron, bueno, pues llegamos a 2020 y damos a las empresas, a las fabricantes de vehículos, 3 años más de margen para que se vayan habituando. Y eso no querrá decir, que luego pondremos en algún sitio una tablita donde sale y se explica, que últimamente los fabricantes han ido reduciendo las emisiones, sino que ya veremos que hay fabricantes que incluso las han incrementado. Lo cual, claro, pues la multa va a ser, pues eso, irremediable. Sobre esto que estás comentando, Cristian, yo he leído algún artículo en el que decían que hay determinados fabricantes que les interesa más pagar la multa que la inversión que tienen que hacer en ponerse al día en movilidad eléctrica, ¿no? Que es tanta la inversión que han hecho en motor de combustión que a día de hoy les interesa más pagar la multa que invertir
en fabricar baterías, en cambiar todo su modelo de producción. ¿Eso realmente es así? Evidentemente sí. Y de hecho hay algún fabricante, de hecho veremos que en la tabla el fabricante que está peor posicionado, por ejemplo, es Mercedes. También esto dependerá mucho de la horquilla de margen de beneficio que tenga cada fabricante en la venta de vehículos. Es decir, a lo mejor Mercedes, siendo un vehículo de alto valor añadido y siendo un precio muy alto el que tiene, a lo mejor esa horquilla es superior a otros coches que tienen horquillas más pequeñas, como puede ser el grupo PSA o Citroën o Fiat, y claro, tiene más margen de holgura y ponerse al día en ese tipo de tecnología, vamos, esto según lo entiendo yo porque no soy un experto en la materia, pero yo entiendo que a lo mejor dentro de unos años le interesará más comprar tecnología que ya esté fabricada a ellos crear, o sea, en su departamento de I+D, desarrollar esta tecnología de una manera donde requiera más tipo de inversión. A lo mejor dentro de 10 años esta tecnología es mucho más asequible para incluso los propios fabricantes y las pueden comprar a compañeros suyos o competidores Efectivamente, o suyos. adquirir una empresa que ya la hayan desarrollado, heredarla. Bueno, hay Correcto, muchas técnicas ahí financieras, ¿no? correcto. Entonces eso es un poco, claro, la normativa europea va directamente a eso, al dióxido de carbono, porque la cumbre climática que ha habido en Madrid hace unos meses, pues siempre hablan de lo mismo. Hablan de que el mayor inconveniente para el efecto invernadero es el CO2, y hablan de emisiones y hablan de CO2, y no se fijan en que el CO2 se produce no solo durante la vida útil del coche, sino también en la producción, tanto en las fábricas como si nos ponemos a calcular la huella de carbono. La huella de carbono es un concepto que es muy importante porque evalúa todas las características, las partes que influyen dentro de lo que es las emisiones que genera una empresa al medio ambiente. Es decir, la parte de producción es muy importante porque es donde se genera la mayor parte de la contaminación del CO2. Pero claro, estamos hablando de también los trabajadores que acuden a su puesto de trabajo con sus propios vehículos, la batería de los móviles que utilizan en su trabajo, que también es altamente contaminante. Es decir, entran en valor y entran a computar muchos factores que generalmente no tenemos en cuenta. No tenemos en cuenta porque no somos conscientes de todo lo que se mueve dentro de la industria. Entonces, bueno, como comentaba, pues para poner un poco el contexto, hablamos de que cada gramo que se exceda de esos 95 que marca la normativa europea como límite, implicará por vehículo 95 euros de penalización. Si lo ponemos en contexto dentro de los datos macroeconómicos de empresas como, por ejemplo, Volkswagen, que además ha tenido ya su polémica añadida, el grupo Volkswagen, estamos hablando de que la media que tuvo en el año 2018 es de 121,2. Estamos hablando de 95. O sea, está superando en unos 26 gramos por vehículo la normativa europea. Eso conlleva que, claro, que si Volkswagen ha vendido más de 3,5 millones de vehículos en Europa, pues estaríamos hablando de una cifra de unos 9.000 millones de euros de multa. Es Solo, una cantidad solamente en un año. solamente en un año, claro. Claro, Volkswagen a lo mejor no es la que tiene, porque como he dicho antes, Mercedes es la que tiene el récord, por así decirlo. Es la que sale en la tabla 2019 como la que tiene más emisiones de CO2 por cada kilómetro. Pero claro, a lo mejor las ventas no son tan importantes, pero en Volkswagen, que es una marca tan importante, o el grupo PSA, el grupo PSA está por debajo de Volkswagen porque estamos hablando de unos 114, pero con esos 114 gramos ya estaríamos hablando de una multa de 5.500 millones de euros prácticamente Es muchísimo a dinero. pagar, efectivamente. Hay empresas que han hecho más los deberes y hay empresas que han hecho menos. Igual que por el lado negativo está Mercedes, en el lado positivo está Toyota. Toyota es la empresa que a día de hoy está mejor posicionada porque ella estaba en el año 2018 en unos 101 gramos, que es muy cercano a los 95. Ya en el año 2019 consiguió bajar a unos 98, 99, es decir, va bajando sus 2 o 3 gramos y en estos 3 años que tenemos de margen, pues seguramente llegue a lo que es el... Bueno, el caso de Toyota tú lo conoces muy de cerca, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos estado valorando adquirir un vehículo recientemente y queríamos algo que, bueno, que tuviese un valor añadido, un extra que estuvimos mirando entre los coches eléctricos y, bueno, coches eléctricos descartados por el precio que tienen a día de hoy.
pero estuvimos valorando entre gasolina diésel y algo que fuera algo diferente. Y encontramos esta tecnología híbrida que es bastante asequible porque Toyota lleva desarrollándolo muchos años Mm. y es interesante. Sí, llevan realmente, creo que toda la flota de motores que tienen, desde hace años solamente instalan motorización híbrida, ¿no? No, no, ahí depende del país. Por ejemplo, Ah, sí, el coche que nosotros hemos adquirido es un Toyota Corolla, que aquí en España solo se vende con tecnología híbrida. Pero hay otros mercados que no sé si son Estados Unidos y alguno más, sí que tiene un motor pequeño que es solamente gasolina, para hacerlo todo un coche todavía más asequible ujú. Vale, vale. económicamente. Porque claro, cualquier tipo de tecnología que se exceda de lo que es gasolina o diésel, pues tiene un sobrecoste. La tecnología híbrida tiene un sobrecoste y ya la tecnología eléctrica, pues son coches que a día de hoy son muy caros. En el caso, por ejemplo, de tu vehículo, vamos a poner un vehículo híbrido. Dependiendo del uso que hagas de él, el nivel de contaminación es diferente. Me explico. Si toda tu circulación es a nivel urbano y haces trayectos pequeños, realmente el coche va a funcionar siempre en modo eléctrico, ¿no? Casi siempre, sí. Y si sales a un trayecto interurbano, entonces sí que subirá los gramos que expulsa la atmósfera porque entrará en funcionamiento el motor de combustión. Es así, ¿no? El motor térmico, correcto. Y también fuera en carretera dependerá mucho de la manera de circulación, de la velocidad, porque, bueno, este creo que está ya en fase 4, no sé si es fase 4 o fase quinta de lo que hablan ellos de generaciones Toyota híbridas. Entonces, conforme han ido avanzando las generaciones, que creo que se remontan al primer Prius que sacaron, pues han ido desarrollando la autonomía y la velocidad a la cual puede entrar el motor eléctrico a funcionar. Es decir, en el anterior modelo, creo que la velocidad, cuando tú superabas los 90 kilómetros por hora, ya no entraba nunca el motor eléctrico en funcionamiento, ya era todo con térmico. En este, yo he comprobado que llegas a los 115, 120 kilómetros por hora, en los cuales todavía, cuando estás en bajada o en un terreno favorable, entra el motor eléctrico en funcionamiento. Ujú. Y poco a poco, si esto es ir dando pasos hacia adelante. Genial. Era un inciso solamente, perdona, que te he cortado No, en la exposición. bueno, y en consecuencia de todo esto, evidentemente, hasta que el fabricante no ve que hay una normativa que tiene que cumplir, no se ponen las pilas. Consecuencia de la normativa europea, han decidido invertir en el coche eléctrico, porque es un coche que, claro, que durante la vida útil del coche, cuando el coche circula, es emisiones cero. Y además que nos ponen la pegatina azul, que queda estupendamente, que es un vehículo cero emisiones. ¿Eso es completamente real? Pues ya veremos que no es completamente real, porque cualquier coche genera emisiones para su funcionamiento. El coche eléctrico necesita energía eléctrica. La energía eléctrica hay muchas maneras de producirla. Hay países que tienen un sistema de energía renovable muy desarrollado, como puede ser Albania, que tiene un sistema cercano al 100% gracias a las presas hidroeléctricas y a la energía hidroeléctrica, pero hay otros países como el nuestro, que además compramos la energía en Francia, que no lo tiene tan desarrollado. Bueno, pues es importante tener el concepto claro. ¿En qué se basan las administraciones para determinar que un coche contamina o qué coches son los que más contaminan? En las emisiones que se emiten por el tubo de escape. Evidentemente, un coche eléctrico, como no tiene tubo de escape, emisiones cero, estupendo. Pero luego la realidad no es esa. La realidad es que hay un concepto muy importante que es la evaluación del ciclo de vida, es decir, la cantidad de CO2 que se emite desde el primer momento en el cual el coche se produce hasta el desecho del coche, hasta que el coche se lleva a desguace, por así decirlo. Entonces, claro, estamos hablando de que hay mucha diferencia entre lo que es un coche de combustión normal con un coche eléctrico, porque hay un componente en el coche eléctrico que son las baterías, las cuales para la producción requieren mucha cantidad de CO2, y lo iremos viendo paso a paso. Entonces, por una parte está eso, el origen de las baterías. Hoy en día y cada vez más hay multitud de tipos de baterías de coches eléctricos, que seguro que Pablo hará un vídeo estupendo explicando los diferentes tipos de baterías y las características, las ventajas de cada una de De ellas. hecho, ya está hecho. Te voy a dar un capón porque deberías haberlo Es el entendido. último, ya lo sé, es el último, Pero pero bueno. bueno, 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 lo vamos a dejar estar. Seguimos. Entonces, entramos en un concepto muy importante que yo creo que se puede entender de manera corriente y común como la paradoja de la creación y la distribución de carburante. ¿Qué quiere decir esta paradoja? Pues esta paradoja quiere decir que los vehículos que utilizan tanto la gasolina como diésel son vehículos que durante la producción, tanto en refinerías, porque claro, el crudo se tiene primero que refinar,
como luego la propia combustión interna del motor, producen una gran cantidad de CO2. Eso está por un lado. Por otro lado tenemos los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos, esa electricidad viene de fuentes de energías que generalmente no son renovables. Como hemos dicho antes, hay algún país que tiene pues, un porcentaje muy alto de energías renovables, como puede ser Albania, que está cercano al 100%, y luego tenemos otros países como puede ser Francia, o que de donde nosotros compramos la energía, que tiene mucha energía nuclear, y bueno, por poner un poco en contexto. De hecho, hay un estudio que hizo, si no recuerdo mal, la Universidad de Michigan, en el cual situaba la media mundial en un entorno de 4,5 litros por cada 100 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que había países que tenían energías renovables, o sea, había países que tenían energía eléctrica procedente de energías renovables, que era por un porcentaje muy alto, y había otros que menos. Por ponerlo en contexto, por ejemplo, en Francia un vehículo tradicional tendría que consumir una media de unos 0,44 litros por cada 100 kilómetros para compensar las emisiones generadas para conseguir esa energía. Es decir, actualmente un motor de combustión, por poner un rango, estará entre unos 5 y unos 6 litros, cada día menos. Pues para asemejarse a lo que supondría un coche eléctrico, tendría que bajar ese consumo a casi medio litro por cada 100 kilómetros. Es Imposible. mucha diferencia, es una barbaridad. Y dependerá del país, porque esto está asociando, este estudio de la Universidad de Michigan está asociando el país en concreto con la producción que hace, dependiendo del tipo de energía o de qué tipo de central. Claro, Francia tiene muchísima energía nuclear. O Es una sea, que se energía, podría decir que un vehículo eléctrico es un 90% más ecológico que un vehículo en esa durante, proporción que has dicho de consumo es de 5 a medio litro, ¿no? De 5 litros a medio litro. exacto, sí, por así decirlo. Mm. Pero bueno, por ejemplo, eso hablando de Francia. Sin embargo, por ejemplo, en la India, el vehículo que consuma 6,5 litros por cada 100 kilómetros contaminará lo mismo que un vehículo eléctrico. ¿Qué pasa? Que en Francia la energía, ¿de dónde saca Francia la energía? De la energía nuclear. La energía nuclear es una energía, utiliza un residuo radiactivo y un residuo peligroso, pero es una energía bastante limpia con el medio ambiente, produce poca cantidad de CO2. Si valoramos solo el CO2, que es lo que tanto los fabricantes como las normativas están valorando. Entonces, Ujú. claro, a nivel de CO2, Francia sería un país muy rentable y donde hay mucha diferencia. En la India, pues no hay tanta diferencia, porque la producción de un coche eléctrico pues es altamente costosa y genera mucha cantidad de CO2. Ujú. Está claro, está claro. Em, a nivel de baterías, se está hablando mucho, me imagino que en parte también motivado o potenciado por los fabricantes de motores térmicos, ¿no? Que las baterías, sí, muy bonito el mundo eléctrico, cero emisiones, pero que luego solamente el residuo de una batería ya contamina tanto como el ciclo de vida de un vehículo de combustión, ¿no? Me parece demasiado exagerado y quizás es un poco pernicioso, ¿no? Ese tipo de comentarios, pero realmente es así. Pues hombre, es que como tú dices, depende de la fuente a la que recurras. Yo es que como soy muy partidario de todas las teorías conspiranoicas, creo en el tema de los lobbies, pues claro, depende de quien nos quiera vender la moto, de quien nos quiera vender la historia. Claro, el petróleo al final ha sido durante 30 años la fuente de riqueza más importante para una gran cantidad de países. Países que solo tenían el petróleo como única vía de desarrollo, ser países árabes como países de Sudamérica. Entonces, actualmente Arabia Saudí, por ejemplo, está invirtiendo muchísimo en tecnología. Es verdad. Claro, porque ve que se le acaba la gallina de los huevos de oro y al final esto es como todo. Entonces, claro, ¿qué parte es de verdad y qué parte es de mentira? Pues hay de todo y depende de la fuente a la que recurras. Entonces, bajo tu punto de vista y en base a toda la información que has podido visualizar durante estos días, ¿dónde crees que se va a producir realmente? ¿En qué año cifrarías el punto de inflexión realmente en el que el vehículo eléctrico va a adoptar ya una velocidad de producción y de penetración en el mercado muy superior a la del vehículo de combustión o térmico? Pues a ver, sin ser un experto en la materia, que eso yo conozco a gente que podría dar un punto de vista muy interesante al respecto. Invitados quedan cuando quieran Vale, participar. se lo comentaré. Eh, ha habido, a día de hoy,
respecto a lo que teníamos hace 10 años, era prácticamente inviable pensar que hoy vamos a estar tan desarrollados en este tipo de tecnología. Es decir, el Nissan Leaf de hace 6 años, pues era un Nissan Leaf que tenía una autonomía muy baja, o el Smart, por ejemplo, una autonomía muy baja, y realmente te ataba de pies y manos. ¿Dónde estará el punto de inflexión? En el momento, hay dos vertientes. Una, que es mejorar de manera notable la autonomía. Claro, al final hay marcas como Tesla que evidentemente lo tienen todo. ¿Cuál es el problema de Tesla? Que llega a la gran parte de la población por el precio económico que tiene. Es muy complicado. Se notará cuando un vehículo eléctrico cueste 3.000, 4.000 euros más que su homólogo en gasolina. Eso no pasa a día de hoy. Cuando pase eso a día de hoy es porque habrá unos costes de producción de la tecnología eléctrica que serán realmente rentables tanto para las marcas como para el consumidor final. Y claro, cualquier persona que pueda valorar utilizar el vehículo eléctrico para un viaje o para trabajo o para un viaje, pues dirá, bueno, pues entonces sí que me tiene cuenta invertir estos 3.000 euros más porque luego me lo voy a ahorrar de otra manera. Entonces, Mantenimiento, combustible, etcétera, sí. claro, evidentemente, entonces yo creo que estamos mejor de lo que podíamos pensar que íbamos a estar hace 10 años. ¿Cuánto nos queda? Pues de seguir así y sabiendo que ahora realmente sí que se está invirtiendo en coches eléctricos, pues a lo mejor de aquí a 10 años se haya dado la vuelta a la balanza ya de manera completa. Por ya de aquí a 5 años, porque por ejemplo aquí en Madrid ya se están empezando a ver bastantes coches eléctricos. Nosotros vamos por la calle, bueno, sobre todo en Madrid, y se ven. La administración usa coches eléctricos. De hecho, pues eso, el Nissan Leaf es un coche que utiliza el Ayuntamiento de Madrid en la Junta de Distrito para el tema de transporte de valija, de información y demás. Mm. La policía ya se está empezando también a ver con coches eléctricos, es decir, tanto la parte pública como la parte privada, porque se ven coches eléctricos ya Mm. de la gente, pues ya se ven. Hace Mm. 5 años no se veía nunca, era muy extraño y cuando veías un Tesla, no veías otro coche. Efectivamente. Yo digo que voy un poco en tu línea, que hay dos puntos que yo creo que son críticos. Uno es la autonomía, evidentemente, Mm. porque en la medida en la que tú puedas hacer un uso lo más extenso posible de tu vehículo, te va a interesar más hacer esa inversión, ¿no? Y el otro es la red de cargadores, Efectivamente, que red de van muy de cargadores la mano uno del otro, precisamente. claro, la red de cargadores y lo que tarda en cargar el coche al final. Sí, Porque si y el la coche tarda en potencia de cargar 20 carga, ¿no? minutos, te da igual que tenga una autonomía de 200 Mm. kilómetros. Porque hace 200 te paras, esperas 15 minutos, otros 200, que al final se supone que tenemos que parar cada 2 horas cuando hacemos un viaje. O sea, que más o menos estaría en esa cifra. Bueno, entonces resumiendo un poco por todo lo que has pasado, normativa a nivel europeo, la contaminación, cómo la medimos, qué conclusiones irías sacando, realmente viendo, que era un poco el motivo de esta charla, ¿no? A nivel medioambiental, ¿qué está aportando el vehículo eléctrico? Y además en estos días que estamos viviendo de confinamiento con motivo del COVID, que yo creo que estamos siendo aún más conscientes, ¿no?, de la importancia que tiene no arrojar CO2 de la manera tan desmesurada que hacemos a la atmósfera, ¿no? ¿Cuáles son tus conclusiones? Vale, pues mis conclusiones por una parte es que no todo es tan bonito como parece siempre, porque como hemos dicho antes, el coste de producción de un coche eléctrico, hablando de CO2, es importante. Es decir, si en Uh-huh. un vehículo de combustión se produce durante la producción en torno a un 15 y un 20% de CO2 de lo que es la vida útil del vehículo, porque el resto se produce durante el funcionamiento, en un coche eléctrico pasa a ser del 45-50%, cuando son coches homólogos, son coches que se pueden comparar. Es Uh-huh. decir, hay muchos coches que son eléctricos y tienen el mismo coche en coche de combustión. Es Sí. decir, es muy importante saber que, claro, que se produce muchísima cantidad de CO2 durante la producción de un coche eléctrico. Durante Uh-huh. la vida útil, claro, el porcentaje es a la inversa. Al final de la vida útil también va a depender mucho de cuánto seamos capaces de extender la vida de las baterías de los coches Exacto. eléctricos. Estaban hablando de que Tesla ya podía circular 600 o 700 mil kilómetros. Es que prácticamente ¿quién hace eso con un coche de combustión Uh-huh. interna? Nadie. Nadie llega a, bueno, habrá gente que tenga su coche de hace 30 o 40 años y llega a esas cifras, pero los coches suelen renovarse antes. Se dice realmente que ya tiene la siguiente tecnología de baterías prácticamente desarrollada para homologarla y que podrían llegar a circular con ella del orden de 1,5 millones de kilómetros. Claro, es que es una barbaridad. Es que hacer eso es muy complicado, o sea, hay que hacerlos. Uh-huh. Hablamos de kilómetros como el que... Y además dicen, en el estudio que leía yo,
y en esos 800.000 kilómetros solo perdería una capacidad de carga de un 12%. Exacto. Imaginemos que cargamos un móvil durante 10 años. Bueno, los móviles de hoy en día funcionan y duran la batería pues sus 2, 3 años. Claro, Mm, porque más es inviable por tecnología y porque se van quedando desfasados. Pues el tema de mm. los coches eléctricos también, aunque puedan circular 1,5 millones de kilómetros, al final el fabricante, claro, esa tecnología, para cuando lleguemos a circular ese 1,5 millones de kilómetros y pasen 20 años, estará desfasado. O sea, tampoco es realmente ya tan importante. Es un hito porque, claro, se puede circular esa cantidad de kilómetros, pero tampoco es funcional. Es decir, el coche tiene que tener, pues, los coches que tengan. Tú has tenido muchos coches, como has explicado en tus otros vídeos, Mm, y tú sabrás más o menos cuánto has circulado con tus coches, pero más o menos sus 200, 300.000 kilómetros y ya efectivamente. está, y ya se va cambiando el coche porque ya han pasado los años Mm. y ya requiere de nuevos vehículos. Entonces, a día de hoy ya estamos llegando a un desarrollo de tecnología eléctrica que ya permite esas distancias y un motor que puede producir esos kilómetros. También entiendo que se invertirá en los procesos de fabricación de las baterías y todos los componentes del vehículo eléctrico para hacer que sean menos contaminantes, ¿no? Que se irá depurando esa parte que es la única, entre comillas, que se les puede criticar ahora mismo, ¿no? Que están vendiendo un poco humo en ese sentido, ¿no? Que no son cero emisiones realmente si miramos todo el ciclo de vida del vehículo, ¿no? Sí, bueno, pero lo que pasa es que eso es complicado. Eso es complicado porque las baterías son todas de metales pesados y tóxicos. También hablaban de la batería de hidrógeno, que ahí Mm. ya me pierdo un poco más, pero que sí que podría haber baterías que no fueran de metales pesados, que fueran que respetaran más el medio ambiente y que sería más interesante. Lo que pasa que, bueno, al final los costes de producción de una batería de litio y demás, pues hay parte de tecnología que se usa para móviles y demás que se puede aplicar y, claro, no hace falta invertir tanto en I+D y invertir tanto en investigación para el desarrollo de otro tipo de tecnologías. Son Si una tecnologías que están. batería puede llegar a 1,5 millones de kilómetros, con una degradación que cifraban en torno al 3 o el 4%, yo creo realmente que puede tener varias vidas, ¿no? Puede dar varias vidas a varios coches. Quiero decir, igual Evidentemente. da para que dé servicio a 3 o 4 unidades. De esa manera Mm. ahorramos la producción de baterías, ¿no? No sé si es algo que tendrán previsto o en lo que también se habla mucho que a futuro quizás lo óptimo en el proceso de recarga no sea recargar la batería, sino cambiarla. Ya, Y que llegues a un centro de servicio, te quiten tu batería y te pongan otra que ya está cargada, ¿no? Y tardes 3 minutos en el proceso, que es otra de las vías que a lo mejor a futuro se produce, o la de ir recargando por inducción según vas circulando, que es otra de... esa es la más interesante. Sí, esa yo creo que es De la que hecho, tiene creo que mayor... sí, había un tramo de carretera, no sé en qué país, no, pero al final creo que no se llegó a implantar, que querían implantar un tramo de carretera en un país de unos 2, 3 kilómetros en los cuales por inducción se pudiera recargar batería. Lo que pasa es que creo que eso todavía no está implantado, pero sí que es muy interesante ese tipo de tecnología, porque al final de cambiar batería, claro, no es, a ver, es la idea, vamos, desde mi punto de vista, la idea es estupenda, pero luego la práctica lo veo Es difícil. un poco vasto, sí, a lo mejor. Porque claro, al final cada fabricante tiene su batería, tiene su concepto de batería, tiene su hueco para poner la batería y universalizar todo eso es complicadísimo. Tendrán que estandarizar de alguna manera, porque si no, no va a ser viable. Y bueno, y si quieres ya para terminar Ujú. y no liarte más, aparte de tener un vehículo híbrido, también en el día a día circulas con un vehículo 100% eléctrico, un Nissan LED, si no me equivoco. Exacto. ¿Cuál es tu experiencia en general, en el tipo de uso que haces, en la hora de recargar, los trayectos, los kilómetros que acumulas al día? ¿Te vale, no te vale? ¿Tienes sus hándicaps? Cuéntanos un poco. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Yo por el trabajo que desempeño, en el trabajo tengo un vehículo eléctrico que conduzco y trabajo en el área metropolitana de Madrid y vamos, yo estoy encantadísimo. De hecho, la primera vez que conduje un coche eléctrico fue también el trabajo, fue un Smart, la primera versión que había de Smart, porque luego sacaron el Smart Sport 2, que ya es de 4 plazas, pero el Mm. primero que era de dos, y la verdad es que la sensación fue espectacular. O sea, te montas en un coche eléctrico, de hecho llegué y claro, le das tenía que meter llave, que también es un poco absurdo, y de total, el coche Mm. eléctrico para que va antes. Cogí, metí la llave y sí que se podía girar, entonces me puse a girar y esperaba algo. Claro, algo que no llegó, porque claro, ni suena ni nada. Estaba el cuadro encendido desde que me monté, claro, no sé, o sea, sería como algo de una especie de punto muerto o lo que fuera.
Y claro, yo creía que el coche, digo, aquí me he quedado, o sea, me ha dejado tirado ya el coche eléctrico a la primera de cambio. No, no, el coche estaba encendido y solo hacía falta darle al acelerador. Entonces, claro, es una sensación pues, de suavidad, de silencio, de tranquilidad, que a mí me tiene maravillado. No es un común. Al final, cuando estamos acostumbrados a los motores de combustión, estamos acostumbrados a motores manuales, los cuales, claro, tienes que andar cambiando de marchas con el embrague y demás. Si montas en este tipo de coches, y es el ruido que no tiene ruido, la suavidad con la que se conduce. En ese caso, el Smart es un coche que es muy manejable porque tiene mucho giro de volante y muy práctico. Y me maravilló eso, pero más que todo eso y más que la suavidad, me maravilló que realmente es un coche que responde, porque claro, cuando te imaginas un coche eléctrico, te imaginas un coche que va pues acelerando pues muy despacito y muy tranquilito, pero para nada, no es ni mucho menos eso. A mí la capacidad de reacción que tiene un coche eléctrico me gustó mucho. Y por aquel entonces era un coche que tenía unos 100 kilómetros de autonomía, que ese solo lo estuve probando. Y luego cuando pude conocer el Nissan Leaf, que es un coche que ya es la segunda generación, me parece, de motores para Nissan que son eléctricos, pues claro, pasamos de una autonomía de unos 100 kilómetros a una autonomía de unos 280. Yo más o menos, ahora vienen a ser como unos 90-100 kilómetros los que suelo hacer muchos días. Entonces, claro, ya me supone una autonomía de 2 días. Es muy práctico porque no tienes tampoco que cargarlo todos los días. Sí que intento cargarlo todos los días, pero bueno, realmente no es necesario. Y es un coche que para lo que digo, pues para la ciudad es de lo mejorcito que he conducido porque te olvidas de las marchas, te olvidas del embrague, te olvidas de ruido, es muy suave y es una autonomía que es una autonomía relativa, esos 270, 180 kilómetros, pero sí que es bastante fiel, es muy aproximada a la realidad. ¿Cuándo se nota que esa autonomía no es tan real? Pues cuando llega el verano y pones, bueno, en invierno la calefacción, en verano el aire acondicionado, cuando a lo mejor ese recorrido que suele ser urbano empieza ya a ser más interurbano y pones el coche a 120, que es cuando ves que la autonomía empieza a bajar, pues bastante más rápido de lo que Es debiera. lo que desearías, ¿no? Claro, entonces a mí me ha pasado circunstancias de llegar a Madrid, a lo mejor que no he podido cargar el día un coche, o sea, no he podido cargar un día el coche o lo que fuera, llegar a Madrid y deciros, pues me quedo tirado. Lo que pasa que sí que es verdad que hablando de Madrid capital, porque los pueblos de alrededor, hasta donde yo sé, todavía no tienen ese potencial, pero en Madrid capital sí que hay bastantes puntos de recarga. Mm. Entonces, prácticamente, si no te vas a una zona muy del extrarradio, lo que es dentro del M30, cada 10 kilómetros o cada 5 kilómetros tienes un punto de recarga. Entonces es muy difícil a día de hoy que te quedes tirado porque también decían que, claro, que querían potenciar que hubiera un mayor número de esos puntos de recarga, pero yo cuando he pasado por esos puntos de recarga, siempre hay puntos de recarga vacíos. O sea, nunca me he encontrado un punto de recarga de que suelen ser entre 4 o 5 enchufes que estén todos ocupados, vamos, raro es. Entonces, claro, ¿Cuánto tiempo tarda en hacerte una carga completa? Bueno, pues ya sé que es nosotros en cuando, función de la potencia del punto de recarga, pero más o exacto, por menos, ejemplo, cargando en oficina, donde nosotros tenemos las oficinas, suele tardar unas 5 horas, que es bastante tiempo de que recarga el coche eléctrico. Alguna vez que he cargado en un supercargador porque me he quedado justito de autonomía y tal, pues claro, a ver, lo que pasa es que cuando cargas por necesidad no te esperas a que cargue la batería completa, cargas un poco. Yo y el día tira. ese que me quedé pendiente, claro, cargué lo mínimo para llegar a la oficina, claro. Al principio carga mucho más rápido de lo que carga al final. Al final, para llegar al 80% de carga de la batería, a lo mejor estás 3 horas. El primer 50% en una hora prácticamente lo tienes cargado. Claro, la complicación es llegar del 80 al 100%, que es donde más se dilata el tiempo. Entonces es un poco relativo. Un uso normal que tendría una persona con un coche eléctrico, ella llegaría a su casa por la noche, lo dejaría cargando y la mañana siguiente estaría el coche Exacto, perfectamente cargado y es para lo que se debería usar. Pero exacto. sobre todo para trayectos que sean urbanos, que sean de ciudad, para grandes ciudades, que es donde más se va a notar y donde más eficiente va a ser. Porque como digo, en carretera sí que la velocidad influye mucho en lo que es la capacidad de la batería. Claro, si te das cuenta, el 80% de tu exposición sobre el uso de tu vehículo eléctrico ha girado alrededor de la autonomía, Sí, claro, que es es que es lo que justo el más preocupa hoy en hándicap día. del que hablábamos antes, ¿no? Que es un vehículo que a ti te vale para el día a día, pero si quisieras hacer un viaje con la familia, en Semana Santa, de vacaciones, pues evidentemente no te lo planteas a día de hoy con la red
de cargadores que hay por la carretera. Sería complicado y tendrías que planificarlo muy mucho y también se te reduciría bastante el número de destinos al que podrías ir, ¿no Sí, es así? pero sí, pero al final es que eso es cuestión de tiempo, porque, a ver, un coche de combustión interna también tiene autonomía. De hecho, bueno, los coches de combustión interna suelen ser 800, 1000 kilómetros, pero por ejemplo, el coche que tenemos nosotros en casa, que es el Toyota Corolla, la autonomía que tiene es de unos 600, 700 kilómetros porque tiene un depósito muy pequeño, es decir, pues es un coche de 40 litros y los 40 litros de gasolina, pues esos 600, 700 kilómetros, que al final pues tiene menos autonomía, pero bueno, te olvidas porque gasolineras hay Claro. cada 5 kilómetros y no habla de autonomía. Llegará un momento en el cual tampoco se hable de autonomía del coche eléctrico y hablaremos de otras cosas. Entonces, bueno, está a la vuelta de la esquina, en algún momento llegará Hombre, yo y lo creo que que es miro, positivo. estoy viendo en estos 2 últimos años, que es un poco lo que estoy contando en este proceso de cambio, es que del 2018 al 2020 se ha acelerado de una manera brutal el proceso. Quiero decir, ya empieza a hablarse mucho de coches eléctricos, lo que tú decías. Se empiezan a ver de todo tipo de modelos, sobre todo en la ciudad. Empieza a hablarse de redes de carga, de puntos de carga finales. En todos los centros comerciales ya hay centros, hay puntos de carga en destino habilitados, en los hoteles. Es como un cambio de Un ritmo cambio que de se ha chip. producido y que se está acelerando, ¿no? Un cambio de chip. Al final la gente va... Es importante cambiar el chip y saber que ya eso... Y el salto se producirá cuando sea asequible para todos los bolsillos. Hablaban de un coche, no sé si era chino, que iba a salir por 10, 15 mil euros, no me acuerdo, allí en China. Entonces, El a ver, antitesla que llaman, ¿no? De los chinos. sí, además es que tenía un diseño bastante chulo para lo que Mm, suelen ser el mercado asiático, porque era así como muy retro, muy, muy de su estilo y muy mm, del rollo de la gente joven de ahora mm. joder, pues ya está, en el momento en el cual eso pueda ser adquirido por una, pues pasa como pasó con Ford en su momento. En el momento en el cual pueda ser un utilitario para todos, pues será el boom de los coches eléctricos. Actualmente es que el coche, claro, hablamos del Nissan Leaf, que es un coche de referencia. Ahí ahora mismo hay bastantes coches de referencia, pero claro, estamos hablando de coches de 30.000 euros. 30.000 euros en un coche, claro, es que con 30.000 euros te compras un Audi A4. Sí. Estupendísimo, claro, es que todavía es caro para el coche que es, porque claro, luego los materiales, las calidades que tienen internas, pues no estamos hablando de un coche de alta gama, que por treinta Mm. mil euros ya está supuestamente en un coche de gama media alta. Es cierto que haré un capítulo sobre ello en el que compararé el precio de compra de un vehículo eléctrico y su homólogo, digamos, en combustión, en motor de combustión, en un ciclo de vida de 5 años y veremos que llega un momento en el que el precio empieza a estar a favor del vehículo eléctrico. Es decir, es verdad que la inversión inicial es mayor, pues en un vehículo de 30.000 euros, pues pueden ser 5.000 euros más comprarte un vehículo eléctrico, que es bastante dinero, que estamos hablando de un 15% más. Pero es verdad que desde el día uno empiezas a ahorrar dinero con respecto al vehículo de gasolina o de gasoil, ¿no? Y son mantenimiento cero, aparcamiento en grandes urbes cero, peajes más baratos. Quiero decir, hay una serie, ahora mismo, por lo menos, que se está potenciando el uso del vehículo eléctrico, hay muchas ayudas que facilitan el ahorro en ese sentido, ¿no? Y luego, evidentemente, el precio de carga de un vehículo eléctrico, si lo cargas en tu casa con una tarifa reducida, pues es por 10 euros le metes 400 kilómetros al coche de Mm, autonomía. sí, a Imagínate. ver, es que el precio, hay mucha diferencia. Por lo que he estado mirando, hay mucha diferencia de precios en cuanto a las tarifas eléctricas. Yo el que tenía de referencia es que para hacer como unos 2.000 kilómetros eran unos 80 euros, más o menos. ¿Vale? Pero claro, he visto que también hay con tarifas especiales y demás, eso puede rebajarse bastante. Pero aunque fuesen 80 euros 2.000 kilómetros, Mm, son 40 euros 1.000 kilómetros, mm. 20 euros 500. En un vehículo de combustión que te gaste 7 6 litros, de hacer Mm. 500 kilómetros, estamos hablando de Sí, claro, es 35 más caro, 40 sí, sí, es euros. más caro, es más caro. La mitad te cuesta. Eso sin Mm. hablar pues, de determinadas marcas como Tesla, que te regalan kilómetros en sus supercargadores, sin entrar en ese tipo de ayudas, ¿no? Bueno, tampoco te quiero leer más y entretener No, más. no, no hay problema. Ha sido un placer. Te espero en futuras colaboraciones, a ti y a quien tú creas conveniente, Vale, en para lo que haga función de la falta. temática, y darte las gracias. Y nada, espero que nos veamos pronto. Sí, a ver si pasa todo esto, que ya falta menos, ya vamos saliendo. Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Chao. hasta luego. Bueno, pues como os dije al principio, hoy el formato iba a ser diferente. Creo que ha sido muy enriquecedor, tanto desde el punto de vista medioambiental como el de usuario del vehículo eléctrico que nos ha aportado Cristian. Para próximos capítulos volveremos al tema de la recarga, al tema de las instalaciones necesarias para poder tener un cargador tanto en nuestra casa si es un domicilio particular o individual como en un domicilio comunitario y todo lo relacionado con las potencias de carga, los kilómetros que podemos introducir al vehículo en una noche, etcétera. Pero eso, como os comento, ya será en futuros capítulos. Hasta entonces, solamente desearos un abrazo muy fuerte. Hasta luego.